presidente. Señorías, el pasado 16 de febrero se aprobó en este Parlamento la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía, estableciendo así el marco legislativo por el que se está rigiendo el proceso de reordenación del sector público instrumental dependiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Quiero destacar que en la tramitación de la ley en esta Cámara han participado las organizaciones sociales más representativas de los intereses de los ciudadanos, de las empresas, entidades vecinales, asociaciones de consumidores, la Confederación de Empresarios y así como, por supuesto, las organizaciones sindicales, muchas de cuyas aportaciones fueron recogidas por los grupos parlamentarios en sus enmiendas y llevadas al texto de la ley. Todo ello como muestra de que, sin duda, esta norma ha tenido un amplio debate en este Parlamento. Señorías, esta reforma da solución a cuestiones de gran importancia que deben abordarse de forma ineludible. En primer lugar, se cumple el compromiso asumido para Andalucía, al igual que otras comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de reestructuración de su sector público autonómico, como medida de reducción del gasto y de consolidación fiscal en el contexto del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, que largamente hemos hablado hoy. Asimismo, como ya he explicado en esta Cámara, con esta reforma se adecúa el funcionamiento del sector público autonómico a la legislación básica del Estado, fundamentalmente lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Contratos del Sector Público, buscando con ello una mayor seguridad jurídica y el pleno sometimiento de las agencias al derecho administrativo, garantizándose la plena reserva del ejercicio de las potestades públicas al personal funcionario. Como sus señorías saben, esta reforma se ha acometido, por una parte, mediante una modificación parcial de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía para adecuar aquellos preceptos que no se correspondían fielmente con lo dispuesto en la normativa básica estatal. Y, por otra parte, mediante la adaptación de forma definitiva de los entes instrumentales al marco fijado en la propia Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, cumpliendo el mandato dado por este Parlamento en octubre de 2007. En definitiva, con la Ley de reordenación se simplifica el modelo de sector público autonómico y se refuerza el carácter público de los entes instrumentales al servicio de la Junta de Andalucía. Se pasa de un modelo anterior en el que existía una dispersión de figuras y entes al servicio de la Junta de Andalucía al modelo establecido por la LAJA, que impone la figura de la agencia pública como el ente básico para desarrollar la prestación de servicios públicos en régimen de descentralización funcional. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas. Y este planteamiento ya lo conocen los diputados y diputadas, puesto que lo he repetido cada vez que he tenido la oportunidad de comparecer ante esta Cámara sobre esta materia. Pues bien, señorías, ¿en qué fase del proceso de reordenación nos encontramos en este momento? Al día de hoy podemos afirmar que el proceso se encuentra finalizado en su fase de desarrollo normativo, habiéndose cumplido el plazo establecido por la disposición adicional tercera de la Ley de Reordenación. El 19 de abril se aprobaron por el Consejo de Gobierno los estatutos de las 8 agencias públicas de nueva creación, tras los perceptivos trámites de audiencia a todas las organizaciones y tras la aprobación de la Mesa General de Negociación del Empleado Público en la sesión celebrada el pasado 14 de marzo de este mismo año. De forma simultánea se ha procedido a aprobar 5 decretos de modificación de la estructura orgánica de 5 consejerías para la supresión de centros directivos y para una nueva distribución de competencias con el objetivo de adecuar la organización de las consejerías a la incorporación de las nuevas agencias. Igualmente se ha procedido a aprobar los protocolos de integración del personal afectado mediante resolución de 20 de abril, dando cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley de Reordenación. Y, lógicamente, como no podía ser de otra manera, los protocolos de integración también han sido debidamente acordados en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos en sesión celebrada el 15 de abril. Como conocen sus señorías, respecto al personal funcionario, estos protocolos de integración recogen su adscripción orgánica o funcional y se dispone que las condiciones de prestación de servicio serán las fijadas en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del personal funcionario al servicio de la Junta de Andalucía. Respecto al personal laboral de la Junta de Andalucía, los protocolos regulan su adscripción y se establece la aplicación del convenio colectivo de personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. Y respecto al personal proveniente de las distintas empresas públicas, se regula que el procedimiento de incorporación será el propio de la sucesión de empresa, que mantiene sus condiciones de trabajo anteriores y que tendrán la consideración de personal laboral de la agencia y que solo podrán obtener la condición o otro tipo de condición, la de personal funcionario o laboral, mediante su participación en los oportunos procesos selectivos.
Por tanto, el desarrollo reglamentario y normativo de la reordenación se ha ejecutado mediante la aprobación de 8 decretos de aprobación de los estatutos, 5 decretos de modificación de las estructuras orgánicas de las consejerías y 6 protocolos de integración de personal. Además del citado desarrollo normativo, en la actualidad se encuentra en fase de tramitación las órdenes en virtud de las cuales se lleva a cabo la adscripción funcional del personal funcionario y laboral de la Junta de Andalucía a las agencias públicas empresariales y la adscripción orgánica y funcional en el caso de las agencias de régimen especial. De modo que serán los funcionarios que prestan servicios en las agencias los que asuman en exclusiva el ejercicio de potestades administrativas. De igual forma, se están tramitando 2 decretos que van a permitir la adaptación a la LAJA del conjunto de organismos autónomos y entidades públicas que, sin estar incluidos en el proceso de reordenación, deben adecuar su estructura a las agencias tal y como dispone la LAJA. Señoría, procedo a continuación a informarles sobre los cambios más significativos que se introducen en los estatutos de las nuevas agencias públicas y en las estructuras orgánicas de las respectivas consejerías. Adscrita a la Consejería de Empleo, se crea la nueva Agencia del Servicio Andaluz de Empleo, estatutos aprobados por Decreto 96/2011 de 19 de abril. Se configura como de régimen especial, ejerce potestades administrativas, potestades tales como la labor de inspección, de sanción, de revisión de actos administrativos. Hay que destacar que se unifican en esta agencia todos los recursos humanos y materiales destinados al fomento del empleo, a la formación para el empleo, a la orientación laboral y acciones para el empleo, un modelo similar al del INEM. Se produce un cambio significativo, ya que la agencia concentra el ejercicio de potestades administrativas en esta materia. Por ello, el Servicio Andaluz de Empleo contará, además, con los efectivos que tenía, que eran 363, 103 que corresponden a personal funcionario. Asimismo, se modifica el decreto de estructura orgánica de la Consejería de Empleo, de tal manera que pasan a la agencia la Dirección General del SAE y 2 direcciones generales, suprimiéndose a su vez de la estructura propia de la Consejería. Adscrita a la Consejería de Agricultura y Pesca nace la nueva Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, cuyos estatutos se aprueban por el Decreto 99 de 2011. Esta agencia se configura como de régimen especial que ejerce potestades administrativas tales como las potestades subvencionadoras, las de policía, vigilancia e inspección, la de investigación, deslinde y recuperación de oficio, entre otras. La agencia incorpora 179 efectivos, de los que 157 es personal funcionario que ejercerá las potestades administrativas descritas anteriormente. Así se integran en el seno de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera las 59 oficinas comarcales agrarias, el Instituto Europeo de Alimentación Mediterráneo y el Complejo Alimentario de la Hacienda de Quinto. Asimismo, se modifica el decreto de estructura orgánica de la Consejería para reorganizar las competencias de los distintos centros directivos. Adscrita a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, se crea la Agencia Andaluza del Conocimiento, cuyos estatutos se aprueban por Decreto 92/2011. Esta agencia se configura como agencia pública empresarial que ejerce potestades administrativas, como las de evaluación y acreditación de centros, las de inspección y comprobación de las actividades subvencionadas, e incorpora funcionalmente 5 nuevos efectivos, de los que 4 son personal funcionario responsable de ejercicio de estas potestades. Hay que destacar que se unifican todos los recursos humanos y materiales en materia de universidad e investigación que anteriormente estaban dispersos en distintas entidades instrumentales. Igualmente se centraliza la gestión dedicada a la transferencia de conocimiento y la participación de las empresas en programas de I+E+I de la Unión Europea. Asimismo, se modifica la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia para suprimir la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Adscrita a la Consejería de Obra Pública, se crea la Agencia de Obra de la Junta de Andalucía, cuyo estatuto se aprueba por el Decreto 94. Esta agencia se configura como agencia pública empresarial y tiene competencias en materia de infraestructura viaria y ferroviaria para su construcción, conservación, mantenimiento y explotación. La agencia unifica en un solo instrumento los grandes proyectos de inversión de infraestructuras y comunicaciones. Adscrita a la Consejería de Salud, se crea la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, cuyo estatuto se aprueba por el Decreto 98. La tipología es agencia pública empresarial. Esta agencia asume la coordinación de los centros sanitarios de las agencias públicas empresariales que se le adscriben hasta el momento, que son el Hospital de Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir, y todos los centros hospitalarios de alta resolución de la provincia de Málaga, siendo el centro matriz de referencia el Hospital Costa del Sol. Adscrita a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, se crea la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, cuyo estatuto se aprueba por el Decreto 101. Se configura como una agencia pública empresarial que ejerce potestades administrativas en materia de gestión, recaudación e inspección de precios públicos
y las correspondientes para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones. Esta agencia incorpora 598 funcionarios adscritos funcionalmente, que dependen orgánicamente de la consejería competente en materia de servicios sociales para el ejercicio de las potestades. Esta agencia es la responsable de la implantación en Andalucía del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y agrupa funciones referentes a servicios sociales anteriormente dispersas en distintas fundaciones instrumentales que desaparecen. Asimismo, se modifica la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social para suprimir la Secretaría General para la Atención a la Dependencia, puesto que pasan sus funciones a la nueva agencia. Adscrita a la Consejería de Cultura, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuyo estatuto se aprueba por Decreto 103. Esta agencia se configura como agencia pública empresarial y puede desarrollar potestades administrativas como la de comprobación e inspección en materia de subvenciones, así como prerrogativas en materia de contratación. Supone unificar la gestión de materias como el fomento y difusión del patrimonio histórico andaluz, la creación y producción artística, la industria cinematográfica y audiovisual y la proyección internacional de la cultura andaluza. Adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, se la crea la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, cuyo estatuto corresponde al Decreto 104, y se configura como agencia pública empresarial. Esta agencia es responsable de la gestión de espacios naturales, servicios de prevención de incendios, calidad ambiental, vía pecuarias, cambio climático y otras materias relacionadas con el medio ambiente. En sus estatutos no está previsto, insisto, que esta agencia ejerza potestades administrativas, por lo que en este caso no contará con personal funcionario. Será la Consejería de Medio Ambiente, a través de los funcionarios de la propia Consejería, la responsable del ejercicio directo de estas potestades. En este sentido, se procede a modificar la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente para crear la Secretaría General del Agua, a la que se adscriben las competencias en materia de planificación, participación, dominio público hidráulico, infraestructura y explotación del agua. Y a esta Secretaría se incorporan los efectivos provenientes de la extinta Agencia Andaluza del Agua. Será esta Secretaría General la responsable de ejercer las potestades administrativas de deslinde, recuperación de oficio y otras relacionadas con la gestión del dominio público hidráulico, y asimismo será responsable en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas. Señorías, nos encontramos, por tanto, ante un proceso de reordenación que supone un gran cambio en la forma de entender la administración instrumental de la Junta de Andalucía. Sobre todo, supone un importante avance en seguridad jurídica. El resultado cuantitativo del desarrollo normativo de la ley tiene reflejo directo en el inventario de entes dependientes de la comunidad autónoma que publica semestralmente el Ministerio de Economía y Hacienda. Así, en Andalucía se han reducido un total de 111 entes instrumentales, lo que supone una reducción del 32% respecto del número total de entes desde el momento inicial del proceso de reordenación. Como resultado final, y una vez revisado el inventario, la comunidad autónoma cuenta con 283 entes instrumentales, de los cuales 129 deben ser considerados como propios del sector público autonómico. Otro aspecto cuantitativo que debe resaltarse una vez culminado el proceso de reordenación es la reducción de puestos directivos dentro del sector público autonómico y la Administración general. Así, la Junta de Andalucía ya ha suprimido 189 puestos directivos de su sector público, lo que supone un ahorro directo en retribuciones superiores a los 3 millones de euros. Una vez que el proceso de reordenación esté implementado, más allá de la fase de configuración jurídica, y las nuevas agencias agrupen servicios y recursos que anteriormente estaban dispersos, alcanzaremos un ahorro inicial de 118 millones de euros por la aplicación directa de economías de escala. No obstante este objetivo inicial de ahorro, habrá de añadirse la progresiva disminución del gasto público por la agrupación de recursos humanos y materiales y por la simplificación de los procesos que en esta fase inicial aún no pueden ser estimados. Por tanto, la